que el mercado de objetos robados sigue siendo rentable. No estamos mirando cómo hacer que evitar que te roben, evitar que te maten, evitar que te violen. ¿Qué tal? Soy Fernando Ríos y esta es la Conversa Urgente. Los últimos asaltos que han ocurrido en las inmediaciones de la Universidad de San Marcos las últimas semanas, que incluyeron una chica muerta, reavivaron el debate en torno a los candidatos presidenciales sobre qué medidas aplicar para solucionar el tema de seguridad ciudadana. Algunos han propuesto sacar a los militares a las calles, otros han propuesto aumentar las penas, como la pena de muerte, entre otras propuestas que no necesariamente pasan por un filtro técnico, sino que sobre todo tiene que ver con un filtro político. Para hablar de estas cosas y de cómo el tema de seguridad ciudadana está siendo planteado por los planes de gobierno de Fuerza Popular y de Peruanos por el Cambio, tenemos este día a César Bazán, que es jefe de seguridad ciudadana del IDL, y a Noan López, que es investigador de la Universidad Católica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy bien. Tengo la impresión de que el hecho de que hayan muerto chicos en Lima Metropolitana, digamos, ha cerrado un poco la discusión, ¿no? Digamos, el tema de seguridad ciudadana es un tema muy amplio, pero que ha sido reducido a asaltantes al paso, ¿no? ¿Cómo ven este tipo de temas, no? Mira, lo primero es que decir que, claro, es un tema muchísimo más amplio que involucra diferentes elementos de prevención, programas sociales, evitar inequidad en general. Pero cuando ya vemos delitos, el gran número de delitos que se cometen en el país son patrimoniales. Entonces, robos, asaltos como que han pasado, son lo que cotidianamente preocupa a la gente. Eso, violencia familiar, también es algo que está muy presente en las estadísticas, en los números de seguridad ciudadana. ¿Compartes esta visión? Sí, de acuerdo. Del 100% de denuncias, por ejemplo, que ingresan a la Fiscalía, el 90% está referido a delito patrimonial. Y dentro del delito patrimonial tienes robos, hurtos, estafas. El más prevalente es el robo, ¿no? Le sigue el hurto. Entonces, lo que está sucediendo en los últimos días es la vinculación del robo, pero con muerte violenta, con homicidio. Y si uno se fija en las estadísticas, digamos, de homicidios, porque se publican por el INEI, por el CEIC, uno puede ver que esta casuística, ese tipo de vincular robo con homicidio, es más o menos entre el 4 al 8% a nivel nacional. Ahora, esto no es nuevo. Ha venido sucediendo desde hace, digamos, 5 años, se tiene más o menos esa misma prevalencia. El tema es que ahora es más visible, ahora lo puedes ver en redes sociales. Cada individuo que fue violentado, fue víctima, lo puede poner y tiene repost y se hace, digamos, una onda, se hace muy visible, ¿no? Pero no descuidemos que eso no es que sea solamente de este año, o de estas elecciones, o de los últimos 2 meses. Ha venido sucediendo en los últimos 5 años. Claro. Entonces aquí el tema es, y creo que todo parte por ver por qué la gente está robando, por qué hay delincuentes en las calles. Y al respecto podríamos comentar que el mercado de objetos robados sigue siendo rentable. Los delincuentes que están en las calles son básicamente aquellos que hacen una parte del trabajo. Hay quienes acopian estos celulares, laptops, carteras, los redistribuyen vendiéndolos. Entonces son brokers que están pensando de manera criminal. Ellos no están en las calles, ellos están en los lugares donde se venden estos objetos, o están en otro sitio. Entonces, lo que hay que ver es, hay que buscar la forma de desarticular este circuito de los objetos robados. Claro. Y ese es el tema. Sí, escuchaba, por ejemplo, leí ayer a una persona que decía, bueno, cierran las Malvinas, pero definitivamente no es una situación viable. ¿Qué primer paso debería hacer un gobierno nacional respecto al tema de receptación, por ejemplo, ¿no? Que es este otro lado? Mira, en este delito concreto, ¿no? De robos que terminan en muertes, claro, hay mercados de celulares, las Malvinas es uno de ellos, digamos, hay muchos mercados locales donde se pueden comprar cosas robadas. Cada ciudad tiene su cachina. En Villa Salvador ayer estaba conversando con estudiantes y me decían, mira, yo sé que en mi cuadra, en tal casa, venden celulares robados, que los roban no en San Marcos, sino los roban a 5 cuadras más allá. Es decir, digamos, y eso lo sabe la policía, digamos, las comisarías lo saben, lo conocen.
Entonces, y esos mercados no son difíciles de intervenir tampoco, digamos. Vas con fiscalización de la municipalidad, vas con la propia policía, pides los papeles y si no hay forma de demostrar que esto sea legal o tiene una procedencia legal, se puede tranquilamente controlar. Y otro de los elementos de la ola de delitos que ha habido ahora es la fuerte presencia de armas de fuego. ¿No? Porque los robos patrimoniales, como dice Noam, no son recientes. Los delitos patrimoniales son de hace años, digamos. Son la mayoría de los ilícitos hace muchísimos años. Entonces, ¿cuál es la presencia especial ahora en esta ola? Es el uso de armas de fuego. Entonces, ahí hay otro mercado que hay que cortar. O sea, ¿cómo acceden los delincuentes menores y el crimen organizado a armas de fuego? Y la policía lo sabe también. El año pasado, cuando reventaron 2 granadas en la puerta de un colegio, rápidamente la policía identificó que en un distrito de Lima se vendían granadas robadas y capturaron al que lo vendía. Entonces, eso la policía lo conoce con mucha facilidad, lo puede desarticular rápidamente. Claro, y si hablamos de que la policía, porque es evidente que la policía conoce, digamos, los mapas de delincuencia, entonces, ¿hablamos de una policía cómplice o una policía desbordada? Yo creo que la policía, si uno hace un diagnóstico dentro, va a encontrar bastantes limitaciones de tecnología, de recursos humanos, de presupuestales, ¿no? De alcance. Hay algunas zonas que no tienen cobertura policial. Tienes muchas limitaciones dentro. Pero luego, cuando lo pones frente al fenómeno, al parecer la respuesta ha sido ex post, es decir, luego de haberse sucedido el robo, el homicidio, voy y pongo patrulleros ahí para decir que estoy haciendo presencia. Muy poco se hace ex ante, es decir, antes de que suceda el robo, ¿no? Porque el delincuente está robando. Entonces lo que hay que hacer es desarticular este mercado que estamos comentando. ¿Y por qué sigue siendo rentable? Pues vender celulares robados. Y al respecto está la fiscalización que has comentado, pero también están los operativos de inteligencia para desarticular estos brokers que están detrás, evidentemente no están en las calles. Claro. Y hacer campañas de concientización desde los colegios, familias, prevención, para que no se compren esos objetos. Claro. Que se empieza a hacer, pero no está de manera, digamos, pensada como política pública de seguridad ciudadana, sino que sale pues por básicamente discursos coyunturales, ¿no? Bastante discursivo. Claro. Eso, digamos, en sentido de delito patrimonial. Y uno tiene que tratar también de ver que este es uno de los tipos de delitos, ¿no? Hay otros tipos que están más bien referidos a lo que estaba comentando César, al crimen organizado, ¿no? Claro. Que tiene que ver con el tráfico de armas. Sí, recordaba, bueno, tengo la imagen de que en la década del 90 una pandilla, usualmente para empezar habían pandillas y ahora, digamos, tengo la impresión de que ya no hay tantas pandillas como en los 90, tengo esa impresión, nuestras pandillas que eran de 100 integrantes contra 100 integrantes que se peleaban en las calles, ¿no? Entonces, recuerdo pues que había esta idea del machete, ¿no? Que lo arrastraban por el suelo y que ya no existe ahora, porque ahora todos tienen acceso a pistolas. Entonces ya nadie se pelea con machetes, ¿no? Es una situación evidente. Y respecto a... Sí, yendo a lo de los candidatos, que es algo que habías planteado también, ¿no? Sí, claro. Claro, ahora tenemos 2 candidatos que están postulando, quieren ser presidentes. Nosotros hicimos el esfuerzo en el IDL de leernos los 19 planes de trabajo en ese momento. Hicieron comparación. Los comparamos, generamos una metodología para evaluarlos y lo que vimos es que finalmente, en materia de seguridad ciudadana, para delitos patrimoniales que estamos hablando, pero en general para los diferentes aspectos del problema amplio de seguridad ciudadana, el plan de Kuczynski era un plan mucho más articulado que el de Keiko. Le pusimos una excelente nota al plan de Kuczynski. Ahora, en el camino el plan de Kuczynski se ha ido desdibujando porque ha incorporado mucho de las propuestas políticas populistas, que es lo que le gusta a la gente. Y lamentablemente, si las propuestas populistas fueran efectivas, nosotros estaríamos celebrándolo, ¿no? Pero lamentablemente son cascarón simplemente y no solucionan. Claro. El plan de Kuczynski, entonces, de bueno ha ido a más o menos, y el plan de Keiko, de más o menos, ha ido bastante malo. Con esta propuesta que ha lanzado de retroceder y tener en el 24x24 y tener una policía que trabaja a tiempo parcial, un policía que trabaja lunes, miércoles, viernes para la comisaría y los otros días está cuidando restaurantes, colegios, es lo que propone Keiko. Entonces eso hace que eso y otras cosas que ha dicho Keiko hace que las propuestas de Keiko pasen de más o menos a malas y que entonces para el 2021 no podamos imaginar un país mucho más seguro, y lo cual es lamentable. Claro, respecto a este tipo de las medidas políticas, recordemos que el año pasado hubo una medida de emergencia en el Callao que sigue vigente. ¿Solucionan las medidas de emergencia, los estados de emergencia, perdón, solucionan o remedian o disminuyen los impactos de delincuencia en los lugares?
Tienes estado de emergencia en el EBRAEM hace muchos años y no quiere decir que se haya cambiado la situación, ¿no? Para poner un ejemplo, estado de emergencia, penas de muerte, penas más duras, cárceles en las alturas, son toda esta parte digamos, de la mano dura a la hora de combatir el crimen. Tienes también la mano blanda que te dice más bien trabajar prevención, rehabilitación, ¿no? Con oportunidades laborales, educación. Creo que es una mixtura entre ambos, porque cuando se habla solamente de penas fuertes, lo que estás haciendo es incrementar severidad, pero no certeza. En el modelo económico, para entender el crimen, Gary Becker te decía que tienes que incrementar las dos. Si no tengo la certeza de que me van a atrapar, pues que pongan 20, 30 años de pena, no me van a atrapar, ¿no? El delincuente va digamos, balancear eso. Entonces, severidad, al parecer es más sencilla en términos normativos, porque puedo cambiar la norma, ¿no? Es más rápido, es más de populismo penal. Pero en cambio certeza, es decir, de capturar al delincuente, tiene que ver más bien con capacidad del Estado. Entonces, en ese sentido, no solamente está el atrapar a los delincuentes, que son los policías, y poner militares en las calles, sino el tema de investigar fiscalmente, judicializar y hacer cumplir la sanción, la pena. Y también tienes que, evidentemente, más etapas. Entonces, en esta parte de certeza, el delincuente valora y dice, no me van a atrapar por un celular, y mis penas van a ser bastante leves. Claro. Entonces, la idea, si es que se tiene que trabajar por la parte de control social, es incrementar severidad y incrementar certeza. Dos mecanismos claves. Claro. Y respecto a severidad, ¿qué nos dice o qué nos intentan comunicar los candidatos cuando deslizan la idea de militares en las calles? Mira, Keiko ha anunciado que no hay que tenerle miedo al estado de emergencia. Keiko ha dicho que va a eliminar el 24/24. Lo de los militares en las calles no aparece en su plan, aunque lo ha estado mencionando recientemente. Kuczynski ha hablado de acumulación de penas, que ya existe, la acumulación de penas, y de cárceles, con digamos, más cárceles y más gente en las cárceles. Entonces, claro, lo que nos están diciendo básicamente es que si es que a ti te roban, o a ti te matan, o a ti te violan, bueno, van a ir a la cárcel. Pero no estamos mirando cómo evitar que te roben, evitar que te maten, evitar que te violen, que es todo un aspecto preventivo sobre el cual hay que trabajar muchísimo. Claro. Y claro, como dice Noam, en el mundo ideal, que el Congreso saque una ley que diga que ahora hay cadena perpetua para el delito de violación, hace que inmediatamente el delincuente vaya a la cadena perpetua. Pero no, la realidad es que el delincuente es atrapado por un policía, lo manda al Ministerio Público, al fiscal, luego al juez y luego al INPE. En cualquiera de estos elementos de la cadena puede haber corrupción, puede partirse, y finalmente el delincuente no termina en la cárcel purgando por cadena perpetua, sino que pagándole una coima más alta al juez o fiscal corrupto. Entonces, estas propuestas de subir las penas, primero, no estamos en un mundo ideal, sino en un mundo donde las instituciones tienen que funcionar y tenemos que trabajar para eso. Y en segundo lugar, cuando han aparecido, digamos, ha sido la política de todos estos años. O sea, el delito de extorsión se ha modificado unas 10 veces más o menos, y existe cadena perpetua para extorsión. Y a la par del crecimiento de la pena para extorsión, ha crecido el delito de extorsión. Entonces, es lo que hemos intentado todos estos años sin éxito. Claro. Y respecto a lo que él comentaba hace rato, ¿qué cosas encuentras valiosas y qué no dentro de los planes de gobierno, tanto de PPK como de Keiko Fujimori, ¿no? En el caso de PPK, por ejemplo, encuentro también que ellos se han enfocado en la parte de prevención, esto de barrio seguro, trabajar con serenos, ¿no? Es válido en el sentido de que, bueno, la literatura reciente en criminología te dice que hay que trabajar a nivel de vecindarios. O sea, no toda una provincia es violenta, sino que son ciertas partes de una provincia. Tú bajas, algunos distritos son más violentos que otros, y tú bajas más y dices, algunos vecindarios son más peligrosos que otros. Entonces, hay unos vecindarios que es posible que no te roben, pero que, digamos, no tiene alumbrado, está sucio, está desamparado, no está cuidado, te podría generar miedo al crimen. Y es algo también que no se está discutiendo en esta selección. En ninguno de los dos planes tú tienes, digamos, propuestas de política para reducir el miedo al crimen. De cada 10 personas en Lima, según la última encuesta de Ipsos, 6 fueron violentadas, 6 sufrieron algún tipo de victimización, pero 9 tienen miedo al crimen. Es decir, hay una brecha de 3, es decir, 9 de cada 10 personas tienen miedo de dejar su casa a solas, tienen miedo de que su hija vuelva a solas en la noche. Entonces, hay que trabajar eso. Y creo que desde la prevención como barrio seguro, trabajar con los serenos,
ellos no van a sustituir a los policías, sino que van a ayudar a los vecinos a que las denuncias sean cumplidas, ¿no? Se hagan, de que todos se avisen y se trabajen estrategias de prevención del crimen a nivel local con la policía. Eso sí me parece un modelo que ha trabajado Colombia, ha trabajado Chile, en algunas ciudades de México y que podrían ser efectivas. Por la parte de Keiko, más bien es como estaba comentando César, ¿no? Es la parte... es un populismo penal, más penas más fuertes, ha trabajado con tema de poblaciones jóvenes, en el sentido si el delito es leve, por ejemplo, eso de grilletes electrónicos, por ejemplo, ¿no? Tiene algo también de eso, pero en la mayoría de los casos se concentra en la parte penitenciaria y en la parte de penas. Todo lo que estamos comentando ahorita, estamos viendo que el tema es más grande, no se está trabajando. Y al parecer solamente lo están enfocando, solo para cerrar el tema, a lo que es delito patrimonial, cuando hay más delitos, todos los del crimen organizado. Claro. Con ese tipo de tácticas no vas a reducir la minería ilegal, la trata de personas, el tal ilegal, el narcotráfico, evidentemente. Entonces, ahí evidentemente habría que hacer, focalizar la política de seguridad ciudadana para cada uno de esos tipos de crímenes. Claro. Respecto al tema de minería ilegal y de tala, pregunta para ambos, ¿qué cosas, digamos, qué elementos están faltando urgentemente en este debate de segunda vuelta, a nivel técnico, ¿no? ¿Qué cosas que ustedes piensan relevantes no están siendo tomadas en cuenta por los candidatos? Mira, yo creo, digamos, más allá de esos dos puntos que son importantes, además de narcotráfico, como son y extorsión en construcción, en falsos sindicatos de construcción civil, creo que son, digamos, algunos de los delitos que más han crecido en los últimos años y han cobrado relevancia grande. Yo creo que el debate en general está siendo llevado por un deseo ciudadano de más penas, de militares a las calles, de populismo. Entonces, lamentablemente, el debate de los políticos se va a eso. Y creo que ha habido hay que reconocer esto, digamos, las personas que creemos que hay soluciones diferentes al populismo penal, no hemos logrado transmitir eso a la población de manera adecuada y correcta. Y entonces la población considera 70% que los militares tienen que salir a las calles para mejorar la seguridad ciudadana. Entonces, esa idea, que no es eficiente, que es falsa, está en boca de algunos candidatos, estuvo en el debate en primera vuelta, y lamentablemente hemos fracasado en transmitir que eso no funciona y llevar el debate para las cosas que sí funcionan, es decir, para todo el aspecto de prevención. Los diversos estudios demuestran que $1 invertido en prevención es mucho más eficiente que $1 invertido en represión. Entonces, todo el aspecto de prevención, de entender seguridad ciudadana, disminución de la delincuencia como política social, como reducción de la pobreza, como mejora en educación, como mejora en acceso a trabajo, no se está debatiendo o se está debatiendo muy poco. Para ti, ¿cuáles son los puntos más urgentes que no se están tocando en el debate nacional de segunda vuelta? Por ejemplo, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Dos indicadores que se suelen reportar para decir que estamos avanzando en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas es la erradicación de cultivos de hoja de coca y las detenciones a los que llevan la droga, ¿no? Al respecto, en tema de erradicación, sí, pues el Estado está erradicando más que antes, pero a su vez hay más, cultivos en otros sitios, ¿no? Se desplaza el cultivo. Entonces, digamos, no es un indicador muy bueno para medirlo. Lo otro es detenciones, pero la mayor parte de la población penitenciaria por tráfico ilícito de drogas son narcotraficantes, pero si tú ves en el delito específico, son transportistas. Entonces, la mayoría, por ejemplo, en Yanamilla, ¿no? Del 100% de los que están cumpliendo pena, que está en Huamanga, que está en Ayacucho, claro, el 80% son jóvenes. De esos 80%, el 93%, ¿okay?, son por tráfico ilícito de drogas, y en específico por llevar droga, por llevarla en una van, por ser mochileros, ¿no? Entonces, el actor del transporte es bastante vulnerable. Entonces, esos dos indicadores son fáciles para reportar. ¿Qué hay de los insumos químicos desviados, ¿no? ¿Qué hay de cortar las inversiones de cultivos ilegales, ¿no? En puertos donde sale la droga? Creo que hay otros indicadores que también entran al cuento, pero no se están reportando o no se tienen buenos resultados en ese sentido, ¿no? Y esto lo mismo puede aplicar para los otros tráficos. Con militares en las calles y penas más fuertes no vas a resolver un problema tan complejo, por ejemplo, como la minería ilegal, que a su vez de, sacar oro,
ocurren otros tipos de economías ilegales y culturas amparadas en la violencia y discursos amparados en la violencia que normalizan un Estado, y evidentemente cuando no hay presencia estatal, no hay instituciones, esto evidentemente escapa de las manos. Y claro, al parecer la única receta es militares en las calles y penas más fuertes, pero como estamos comentando bien aquí, no es aplicable para todos los tipos de delitos. Dentro de inseguridad ciudadana, si uno quiere verlo todo como una bolsa de conceptos, una parte es lo que es crimen y una parte es crimen violento. Y para este crimen violento solamente el robo, aquí digamos sería lo que estamos comentando. Faltan otros. Entonces el acoso callejero, por ejemplo, es también inseguridad. El acoso sexual callejero. Claro. Bueno, tenemos que cerrar esta parte de la conversación. Queda claro pues que para hablar de seguridad ciudadana en general no solamente podemos o debemos hablar de asaltos a mano armada, sino que hay todo un abanico de temas que no están siendo tocados, ni tampoco hay una política de prevención efectiva y tampoco hay una intención evidente, más allá de los planes, de remediar estas cosas, ¿no? Seguimos pues en un contexto en el que se propala la idea de que necesitamos más represión, ¿no? Invertir mucho más en represión, en control, ¿no? que en la prevención, ¿no? Entonces, al menos uno de los cierres técnicos que se pueden dar es que en efecto debemos dejar de mirar solamente a los asaltos como un concepto total de seguridad ciudadana, porque de hecho desde el acoso callejero hasta la tala y la minería ilegal impactan y hacen incidencia en la sensación de seguridad, de cómo se siente cada persona dentro del espacio en el que camina, ¿no? Entonces agradecemos a Noam, agradecemos a César Bazán por acompañarnos. Esto fue La Conversa Urgente. Soy Fernando Ríos. Muchas gracias.